Muy buenas tardes chicos, chicas, traders. Vamos a hacer el análisis o el backtesting del día operativo de hoy, 25 de enero del 2024. Estoy posicionado en la temporalidad de H1, en donde nosotros podemos ver que teníamos un último rompimiento de estructura en esta zona, ¿sí? Dejándonos el precio un mínimo en esta zona y un máximo en esta zona. Un máximo ya definido, ¿sí? Porque nosotros entendíamos que el precio había roto el último fractal, en donde en esta zona el precio llegó hasta esa zona, rompió estructura, estos mínimos habían tomado mínimos anteriores, entonces nosotros teníamos ese rompimiento que nos decía ese es nuestro nuevo rango de donde está el precio, de lo más cercano del precio. Bien, dicho eso, nosotros podíamos tirar Fibonacci desde el mínimo hasta el máximo y marcar nuestras zonas importantes de llegada para el precio. ¿Cuáles podían ser esas zonas? Bien, una zona importante y linda era este bloque decisional, el que decide romper la estructura, en donde el precio podría reaccionar. Y no voy a dejar de marcar el bloque extremo, que tiene liquidez, el precio podría llegar si quisiera también hasta esa zona, pero me gusta mucho el decisional. Pero también entender que el precio en esta zona hace rebalanceo. Y fíjense cómo se está metiendo en esa zona y saliendo al alza. Si nosotros miramos más de cerca, vamos a notar y vamos a encontrar rompimientos en esta zona. En esta zona el precio nos estaba indicando alcista. Dicho eso, nosotros también tenemos que tener en cuenta que este rompimiento a mí me hizo la finalización del rango. El precio podría ir hasta esa zona y voy a marcar el bloque de H1 porque quiero que entendamos qué es lo que estaba pasando o qué es lo que pasó el día de hoy, ¿sí? Ya con el diario del lunes, por supuesto, nosotros en 15 minutos vamos a marcarlo como lo habíamos marcado en el preanálisis. Pero dejo esa zona marcada de H1, es un bloque importante porque nos hacía el primer rompimiento de estructura, pero para operarlo nosotros en venta necesitamos doble confirmación porque entendemos que el precio podía venir a esta zona. ¿Estaba en una zona de soporte y resistencia? Sí. Si esa zona de soporte y resistencia no podía romper el bloque, entendíamos que el precio podía caer. De momento, nuestro sesgo sigue siendo alcista, o eso es lo que mostraba antes de apertura el precio. Bien, vamos a pasar por 15 minutos a ver cómo se ve este análisis de una hora en 15 minutos. Fíjense, muy claro esto. Nosotros en la parte de arriba habíamos marcado este bloque, bien, en el que el precio podría llegar. También podríamos haber marcado este imbalance en el que el precio podría llegar, ¿sí? Son dos zonas. Nosotros habíamos marcado bien chiquito y no habíamos marcado el bloque de H1. Lo marco ahora con el diario del lunes para que veamos que eso puede suceder. Por eso habría que marcar un bloque dentro de otro. Acá, perdón. Bien, dicho eso, vamos a proceder a hacer el análisis de esta temporalidad de 15 minutos y vamos a ver qué está sucediendo. Bueno, veíamos el precio asentarse en la zona de soporte y rebalanceo del precio y empezar a hacer rompimientos alcistas. Vamos a mostrarlo en esta zona. Fíjense, el precio venía cayendo, ¿sí? Haciendo impulsos y retrocesos. Nuestro último fractal era esta zona, este máximo, con este mínimo, ¿sí? Nuestro último fractal bajista. El precio, cuando rompe estructura en esta zona, debía de respetar esa zona. ¿Y qué hace el precio? Empieza a hacer su retroceso en compra y pullback, pero termina rompiéndolo. Bien, dicho eso y mostrado que el precio está haciendo un retroceso o nos hace un fractal alcista que tiene mínimo en esta zona y máximo no sabemos dónde, internamente nosotros podemos ver que el precio viene rompiendo estructuras en esta zona y el precio cuando hace el retroceso, hace un retroceso profundo a cubrir ese imbalance que lo marcamos acá, order block más imbalance. El precio a partir de ahí arrancó.
Bien, son las 10:30, el precio tiene que decidir qué quiere hacer. Y yo quiero que miremos qué es lo que hizo en apertura el precio para nosotros tomar decisiones de operar, a la hora de operar. De momento mi sesgo es alcista hasta esta zona, ¿sí? Una posibilidad, y que si el precio quiere reaccionar o me demuestra rompimiento a la baja de esta zona, operaré en ventas, entendiendo que el precio tiene intenciones de ir a los dos bloques extremos de todo el rango. De momento estoy en la zona alta, el precio me está demostrando impulsos alcistas. Vamos a darle arranque al día y vamos a ver qué sucedió, cómo se vio. Acá fíjense, tenemos todo marcados, ¿sí? Ahora, el precio acá me hace rompimiento al alza nuevamente, ya sea de esa forma, o una vez que el precio vino a este último fractal, me volvió a romper fractalidad, ahí muy finito, y lo marcamos acá, perdón, acá, ¿sí? El precio me acaba de romper el fractal. Ese fractal a mí me deja mínimo en esta zona y máximo cuando el precio quiera darse vuelta. Ahora, si yo tengo que marcar una zona, y ustedes miren la zona, qué linda y qué importante que es. Este bloque a mí me rompe la estructura y podría ser una zona en la que el precio vuelva y llegue. Bien, es toda una zona en un minuto. Perfecto, pero acá nosotros podremos esperar una confirmación si el precio quiere seguir yéndose para arriba. Bueno, vamos con apertura, vamos a ver qué pasó y vamos a ir evaluando esto. Primero, el precio cuando arranca parece que estuviera tomando liquidez en esta zona, termina rompiendo con cuerpo. Esto es un minuto, por supuesto. Bien, viene rompiendo estructuras para abajo, ya sea en esta zona, ya sea en esta zona, el precio viene rompiendo estructuras. Ahora, una operación que yo podría haber tomado en ventas, no lo hago, solamente la quiero explicar, sería esta zona, ¿sí? Es un breaker, el precio no me respetó esa zona, me la cruzó con fuerza y el precio me había roto estructura al alza. Entonces ahí el precio podría tener una reacción, ¿sí? No opero esto, a mí me gusta esperar después de 12, pero lo tengo que mostrar y es algo que podría uno operar. Correcto. Vamos a ver si esa orden se activa y se podría operar. Era muy temprano, pero era una zona que se podía dar, era importante. Bueno, el precio llega hasta esa zona, ¿sí? Se devuelve y vamos a ver si termina pagándolo o no. La verdad que era arriesgada tomarla, yo no la tomaría de esa manera, por supuesto que no. Yo espero que el precio se tranquilice para poder tomar decisiones. Fíjense, efectivamente el precio terminó pagando el 1.2 en esa zona, ¿sí? Lo hizo correcto. Yo voy a sacar y vamos a dejar correr el precio a ver cuáles son las intenciones de lo que quiere hacer para el día de hoy. Yo entiendo que esta zona es muy importante, el precio podría llegar y reaccionar al alza y voy a esperar rompimientos estructurales para yo poder hacer esas operaciones. Bien, mientras avanza y el precio decide qué es lo que quiere hacer, les voy a pedir que si están viendo este video no se olviden de darle el me gusta, de suscribirse al canal. Del lado derecho en la parte inferior de la pantalla van a encontrar nuestra marca de agua. Si se posicionan con el mouse por encima aparecerá el cartel de suscribirse sin salirse del video. Y recuerden que en la descripción del video se pueden unir a todas nuestras redes sociales para que tengan un contacto más directo con nosotros. Correcto. Dicho esto, vamos a seguir y voy a explicar algo que siempre ocurre. El precio viene de rebotar en una zona importante del precio, ¿sí? Y este tip lo voy a regalar, ¿sí? Pero es algo que uno lo puede controlar. El precio viene de rebotar en una zona importante del precio. Hizo un impulso, ¿bien? Ese impulso tuvo un retroceso que tomó máximos anteriores y el mercado se está impulsando nuevamente para romper la estructura, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del precio? Este mínimo. Bien, ahora, si el precio antes de tomar ese mínimo se me vuelve y me rompe esta estructura interna, yo puedo pensar que podría operarlo, ¿sí? Y como lo rompió, ya está confirmado el precio, me ha roto esa estructura.
Y vamos a ver qué sigue en el precio, a ver qué hace. Fíjense cómo el precio le toma liquidez al mínimo, todavía no lo rompe. Pero yo tengo un rompimiento de estructura interna, ¿sí? El precio viene de un bloque importante, en este caso un breaker block, ¿sí? Y viene rompiendo estructuras internas. Ahora, si yo marcara el máximo de este rompimiento, todos me dirían, Gaby, es este el máximo. Y es correcto, ¿sí? Ese es el máximo. Y este aparentemente es el mínimo del rango. Ahora, si yo tirara FIBO desde este máximo a este mínimo y buscar un order block importante para yo operar, no tengo order block, son todas mechas, está bien, pero yo decido ponerle una orden al 79% del FIBO y protegerme por el máximo, ¿sí? En esa zona, y entro así a una operación. ¿Qué creen ustedes? ¿La pagará o no la pagará? Vamos a verlo, ¿sí? Importante que uno pueda reconocer o verlo muy fino así al precio, para ver si el precio realmente cumple con esas condiciones para nosotros poder tomar operaciones. Bien, fíjense, el precio entra correctamente al 79 del FIBO. Su próximo objetivo debería ser venir a mitigar al mínimo. En esta zona me pagaría el 1-2 y ya lo hizo. 2 velas, 2 minutos y yo me acabo de llevar el primer 1-2 del día, ¿sí? Como para que lo sepan, lo backtesten y puedan entender qué es lo que hace el precio muchas veces. Bien, perfecto. El precio en esta zona termina de confirmar el rompimiento a la baja y se está llegando a la zona importante en donde nosotros esperábamos que el precio tenga reacción. Perdón, no sé qué hice, algo toqué, algo hice mal, pero no importa. Bueno, vamos a ir borrando esto. Yo imagino que no cambió nada. Bien, excelente. El precio sigue haciendo rompimientos a la baja una vez, ¿sí? Acá lo vuelve a hacer de nuevo, se adentra en el bloque, y desde el bloque, el que no le puso una orden agresiva podía esperar rompimientos estructurales al alza para empezar a operar. Bien, es una forma en la que el precio demuestra sus intenciones. Ahora, yo les pregunto, bueno, mientras les pregunto dejo correr. El máximo, ¿sí?, de todo ese movimiento bajista no deja de ser este que está acá arriba, ¿sí? Y todo lo que se pudo operar por dentro no era más que fractalidad, ¿sí? El precio hizo un impulso, un retroceso profundo y bajó rompiendo la estructura en esta zona. Todo lo que yo analicé por dentro no es más que fractalidad. Y el precio podría venir a esta zona para reaccionar a la baja, ¿sí? Este no fue el caso, pero el precio, para que me confirme de que se va para arriba desde este bloque, lo va a hacer rompiéndome ese alto, el último alto, ¿sí? Recién ahí yo puedo decir, Gaby, el precio se va al alza desde un bloque importante y nosotros podemos operar en compras. ¿Y desde dónde vamos a esperar en compras? Vamos a esperar que el precio demuestre intenciones de retroceso y le vamos a mostrar, ¿sí? Fíjense cómo el precio está rompiéndome acá el máximo del rango anterior, ¿sí? Yo entiendo que lo estaría rompiendo con cuerpo. Vamos a ver, ya lo vamos a confirmar. A ver si lo hace. Y si lo hace, correcto, excelente. Muy bien. Listo, confirmado. En un minuto nosotros tenemos rompimiento alcista, ¿sí? Y la última fractalidad que nosotros teníamos era este rompimiento y este mínimo. Y el precio lo acaba de romper. Ahora, nosotros ya tenemos mínimo, máximo, rompimiento de estructura en un minuto, ¿sí? Alcista. Respetando el alcista anterior. Entonces yo tengo dos rompimientos alcistas. El segundo impulso o segundo rango de un minuto alcista. ¿Qué me queda hacer a mí? Listo, lo que me queda hacer a mí es tirar Fibonacci de esta manera desde el mínimo hasta el máximo y esperar que el precio llegue a la zona que debe llegar.
¿cuáles serían las zonas importantes para que el precio tenga reacción? Una zona importante era este bloque decisional de que decide romper la estructura, que tenía imbalance, ¿sí? Era una zona para ponerle una orden agresiva, era perfecto. Ahora, yo acá abajo tengo el orden extremo. Ahora, si yo me quisiera proteger, y esto es lo que me pasó a mí particularmente el día de hoy, si yo pongo una orden en esa zona y me protejo por ese mínimo, ¿estaría haciéndolo bien? Y es dudoso. ¿Yo cómo puedo saber que el precio me va a respetar esta zona y se va a ir para arriba de una? Entonces yo buscaba protegerme, por debajo del mínimo. Me buscaba proteger en esta zona para que el precio realmente no me sacara por protegerme tan corto. Pero para mi plan de trading, $53 de stop es demasiado y se me pasa. Entonces, ¿qué dije yo? Bueno, yo voy a omitir esa zona de ineficiencia que entiendo que es una de las mejores zonas, y me voy a posicionar con mi entrada en el order block que genera todo el movimiento. Casi 79% del FIBO. Estaba bien, era una buena decisión. ¿Sí? ¿Qué decisiones tienen que tomar ustedes? La que a ustedes les parezca la correcta. ¿Sí? Quizá alguno dice, no, yo me voy a ir a proteger el mínimo y voy a abrir posición desde el imbalance, que es el único que tiene, y desde ahí me voy a ir con el precio y no me importa si el stop es de $53. En realidad, si les ponía 2 contratos, arriesgaba $106 y no pasa nada. Son decisiones que uno debe tomar. Yo esperaba el precio de esa manera, ¿sí? Que lo voy a dejar ahí. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo me ponía la orden ahí en ese chiquito y me protegía por debajo de la mecha? Simplemente eran casi $18 y le ponía 5 contratos y operaba de esta manera. Vamos a ver, esta fue mi primera decisión. Yo espero el precio acá abajo, bien, abajo de la eficiencia, en el order block, entendiendo que el precio podría llegar hasta el 79 de FIBO para empezar a impulsarse. Vamos a ver qué ocurrió, ¿sí? En eso. Les comento para los que los que operan, ¿sí? La Blue, que sé que me ven mucho, ¿sí? Nosotros teníamos dirección del precio, ¿sí? Alcista, y el precio venía haciendo, no lo voy a mostrar en Blue porque no me gusta bajarme de tick, pero es muy simple. El precio no estaba rompiendo una tendencialidad alcista, que yo la voy a marcar desde acá porque es exactamente lo mismo, ¿sí? El precio nos está rompiendo una tendencialidad alcista a bajista. En esta zona el precio en 1000 tick dio una entrada perfecta con retroceso que tocó la línea de tendencia para seguir cayendo. Fue una excelente entrada que no fue un retroceso profundo, pero el 1000 tick la dio perfecto para sumarse en ventas. Bien, dicho eso, volvemos a Smart Money. Pero la explico porque entiendo que mucha gente está utilizando dirección de Smart Money y utilizando la Blue Steel de el oso, y me parece perfecto. Bien, vaya el caso, esto ya pasó. Nosotros estábamos esperando en esta zona y en esta zona teníamos la última en balance. Vamos a ver qué ocurrió con esa entrada. Fíjense cómo el precio llega. La acomodé mal. Una lástima, la acomodé mal, ¿sí? Esto debería ir un poquito más arriba. No importa, no lo va a activar. Pero miren, el precio cuando llegó se aceleró el alza, y si nosotros hubiéramos medido este order block, simplemente este order block, desde ahí hasta el cierre, eran $15 y ya pagó el 1.2. Mi primera decisión, la cual todavía yo esperaba que el precio respetara, yo seguía con la posición abierta independientemente que el precio haya reaccionado y pagado el 1.2 desde ese bloque. Yo todavía tenía esperanza de que el precio llegara y seguía manteniendo mi posición en esa zona. Perfecto. Bueno, si el precio no me reacciona donde yo quiero, ¿qué voy a esperar? Voy a esperar que el precio me haga estructuras internas para yo poder sumarme. Y efectivamente el precio, y quiero que lo vean acá, el precio hace un impulso,
un retroceso que toma mínimos anteriores y a partir de ahí un impulso que rompe la estructura en esta zona. Bien, es muy fino, ¿sí? Y yo podía tomar así. ¿Y en dónde podía tomar la orden? Yo podía tomar la orden, fíjense, acá está el imbalance, ahí termina, y me podía proteger o en ese mínimo o en este mínimo. ¿Y ustedes qué piensan que hubiera sucedido? Si yo me protegía en este mínimo, ¿sí? Hubiera pasado una cosa, mi stop quedaba mucho más corto, ¿sí? Yo decido protegerme así y no protegerme sobre el mínimo estructural como uno quizá podría haberlo hecho. Bien, yo entiendo de esa manera el trade. ¿Qué hago? No dudo. Abro mi posición. En este caso eran 3 contratos. Así de esa manera. Y abrimos. Bien, excelente. Vamos a ver qué sucede. ¿Y qué sucede en los dos casos? Es otra decisión, muchachos. Es ahí o ahí. Cada uno debe decidir. Ya saben que esto es liquidez para el precio, para la mecha. Bien, pero la ineficiencia estaba ahí. Ahí era la entrada. Ahora yo me puedo proteger ahí o ahí. ¿Sí? Voy a dejar el precio como está, así, como si yo me hubiera protegido por el mínimo. Pero cuando se abre la operación yo me voy a proteger en el mínimo. Que es lo que hice realmente. Correcto. Otra vez, otra decisión que yo tomo, ¿sí? Pero incorrectamente. ¿Sí? Son partes de lo que uno debe pasar a la hora de operar, decidir cómo va a hacer la operación. El precio me activa la orden, yo me protejo por el mínimo y voy a buscar el stop que ya, bueno, lo vamos a poner ahí. Primero vamos a mover esto acá para ver cuál era el stop correcto. El TP digo, ahí yo me salía de la posición, ¿no? Bueno, pero dijimos que tomamos de otra manera, así que lo que yo voy a hacer ahora es volver esto allá, que es otra forma de la que se podría haber tomado, y veamos qué pasa con mi posición, ¿sí? El precio parecía que quería caer, digo, esto me va a sacar, ¿sí? Le tengo duda, el precio empieza a caminar para arriba. ¿Qué hago yo? ¡Pum! Ahí, por las dudas. Porque yo entendía que el precio podía bajar, no pudo sacarme la ineficiencia esa y me termina sacando con 33 dólares asumidos, ¿sí? No hay ningún problema. Ahora, si yo me hubiera protegido por debajo del mínimo, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado? Miremos, fíjense dónde está el TP de esa oposición y vamos a dejarlo correr. Bien, ya esto lo vamos a agrandar. Vamos a volver a 15 minutos cuando realmente lo necesitemos. Fíjense que el precio entra perfectamente a la liquidez, la toma, ¿sí? Y el precio empieza como a querer irse, vuelve, y ahí estaba como rangueando, como no decidiéndose, pero lo que está pasando me deja dos mínimos iguales, ¿sí? Prácticamente dos mínimos iguales, y vuelta. A ver, ahí están. Los dos mínimos iguales de Highton. No tomó liquidez, nada. Dijo dos mínimos iguales. Yo todavía estoy protegido ahí. Si hubiera tomado ese largo, recién estaría entrando en positivo. Y el precio nuevamente, su intención es ir a buscar este máximo. ¿Sí? Por lo menos ese máximo. Porque mi tendencia sigue siendo alcista y no hay nada que me diga lo contrario. Correcto. Voy a sacar el FIBO para que no nos moleste. Excelente. Sacado el FIBO. Bien, yo estaría dentro de una posición de momento. Bien, vamos a esperar que el precio termine de decidir cuál era su intención. Y vamos a ver ese trade si yo me protegería por el mínimo estructural para tomar la operación. Bien, esa hubiera sido una operación que uno podría haber tomado. Yo tomé la decisión de protegerme por el mínimo de la vela porque yo así lo tengo backtesteado. Bien, entonces, ahora, el precio hizo un impulso, hizo un retroceso que no logra mitigar el mínimo y hace un impulso nuevamente. Si el precio me rompía en esta zona, nosotros teníamos que tomar una decisión nuevamente, porque si el precio rompe ese alto con cuerpo, a mí me deja dos bloques, un bloque en realidad, que es este, con imbalance, ¿sí? Con imbalance,
y es el que genera el rompimiento. Eso ya lo sabemos. Todavía el rompimiento no existe, pero si se daba ese rompimiento, ¿sí?, nosotros podíamos decir, alto ahí, ¿sí?, que podíamos operar este bloque o esta zona de liquidez. ¿Sí? No, perdón. Esta zona de liquidez. Esta zona de liquidez. ¿Sí? Bien. Zona de liquidez, órbito extremo, llámenlo como quieran. ¿Por qué esa zona? Si acá está el alto y acá es donde se rompe, el mínimo es este. Es todo esto mínimo. Es liquidez, el mínimo. Era difícil. Bueno, pero ese era el mínimo. Entonces, si yo traigo un FIBO desde acá hasta el máximo, hasta donde me van llegando el precio, mis órdenes, los importantes, eran este balance y era este de abajo que tenía liquidez. Está bien. Ahí teníamos que tomar decisión de entrar en uno o en otro. ¿Qué es lo que pasó? Y quiero ver que ustedes miren acá a detalle qué es lo que sucedió. ¿Rompió con cuerpo o no rompió con cuerpo? Mírenlo. Esto es a detalle para entenderlo. El precio rompe con cuerpo. Entonces yo ya estoy habilitado a empezar a poner órdenes. Y acá había que tomar una decisión nuevamente. Riesgo entre dos bloques. Entro ahí y me protejo sobre el mínimo. ¿Qué decisión tomamos? La decisión que yo tomé fue venir al extremo. ¿Sí? Gaby, pero si siempre operamos ineficiencia, en el extremo había dos mínimos iguales que me gustan. El precio podría llegar a esa zona. ¿Podría haber dividido riesgo entre una y otra? Sí, por supuesto. Podríamos haber dividido riesgo entre una zona y otra. Solamente a manera de mostrar la entrada confirmada, con rompimiento confirmado, ¿sí? Uno podría haber elegido entrar en el orden block decisional que tenía la ineficiencia, protegerse sobre el máximo, ¿sí? Eran $36 y el TP quedaba acá arriba. Bien, otra decisión que yo no tomé correctamente. Y directo, yo sé para dónde va el precio. Lo único que me está pasando esta semana es que vengo tomando decisiones en entrar al mercado por querer achicar los stops. Entiendo que yo acá no haya tomado una decisión de entrar largo porque me quedaban $54 en stop. Es inaceptable para mi estrategia operativa. Pero estos $36 sí eran aceptables porque yo sé que el precio va a ir a buscar ese máximo. Y fue un TP hermoso de un 1-2 que yo me quedé esperando en esta zona. Bien, que se entienda eso que sucede. Ahora, de nuevo, vamos arriba y quiero ir limpiando el gráfico. El precio se está metiendo en un bloque de H1 importante que le podía dar caída al precio. Pero para que eso se confirme, el precio me debía romper estructura. ¿Cuál era mi última estructura? Fíjense, el precio acá me hace el rompimiento. Esto es el tercer rango que produce el precio desde apertura, ¿sí? Y vamos acá. Y quiero que entiendan esto y lo vean y lo trabajen. Impulso, una estructura anterior a mi primera estructura. El precio hizo retroceso, se metió en el bloque, correcto, y me hace un nuevo impulso. Ese impulso hace el retroceso que se mete en una zona de descomperfecto, va y me rompe por tercera vez el impulso. Si nosotros, y quiero que lo miremos acá, mínimo, máximo, mínimo, ¿sí? Y ahí dejo. Oh, bueno, se me borró, perdón. Necesito hacerlo diferente, así. Impulso, retroceso. Perfecto. Bien, ahí tengo. ¿Sí? ¿Esto acaso no es 1? Y vamos con el lápiz. Bueno, perdón, no tengo lápiz acá. Vamos con esto. Primer impulso. Segundo retroceso. Tercer impulso. Cuarto retroceso. Quinto impulso. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es lo que estoy mencionando? Muchos lo van a saber y lo van a conocer. Eso es ondas de Elliott. ¿Sí? Y ondas de Elliott dicen que después del quinto movimiento, lo más preciso, lo más seguro es que el precio pueda caer entre el segundo y el tercer movimiento. Segundo y tercer movimiento. Entonces el precio podría venir a esta zona. Bien, es en donde yo tenía mi primera orden, en el bloque extremo, donde yo esperaba que el precio llegara, y ahí el precio podía tener una reacción.
¿correcto? ¿Qué pasó? Yo tenía esta zonita también, ¿sí? Y hoy me equivoqué en marcar. Cuando yo vi este rompimiento dije, este es el mínimo, ¿bien? Y lo quise operar. Yo puse una orden en la zona de liquidez, acá, exactamente acá. Puse una orden así, me protegí sobre el mínimo, ahí, y yo me olvidé de esto. Uno no está concentrado en todo, me olvidé de esto. Segundo, ¿qué más sucedió? ¿Qué más estaba pasando? A ver, yo entiendo que en 15 minutos de momento el precio está rompiendo nuevamente un alto. Me está haciendo un nuevo fractal con mínimo en esta zona y máximo en esa zona. Está bien. Y eso es lo que yo veía en un minuto. Pero miren el desarrollo del precio de después. El precio se empieza a volver, ¿sí? Y en 15 minutos, ¿está rompiendo estructura? No está rompiendo estructura. El precio está devolviéndose y está en un bloque de H1. Si eso a mí me rompía la última fractalidad, hablo de esta fractalidad, la última fractalidad de un minuto, me estaba indicando ventas. Ahora yo necesito que el precio lo haga 2 veces, porque recién con una segunda vez yo voy a entender que el precio quiere ser ventas. Bien, a todo esto yo esperaba en esta zona para comprar. Y el precio llega, me activa la orden, tiene una buena reacción como uno esperaba y termina yéndome a estopear con todos los contratos. Yo perdí $100 en esta zona y 33 en la entrada anterior, porque ya estaba pasado. Y fíjense cómo el precio quiere reaccionar, pero no llega a donde yo lo esperaba al principio. Hace un retroceso. Y si me vuelve, después de un retroceso profundo, a romperme esa estructura, yo entiendo que el precio ya está en ventas. Bien, a todo esto, ¿sí? Si nosotros miramos el último rango de un minuto, el precio le tomó liquidez, no lo rompió con cuerpo todavía. Pero cuando lo rompa, yo voy a entender que el precio quiere caer. Y 15 minutos me decía toma de liquidez en un bloque importante que le podría dar baja al precio para ir a buscar las zonas de abajo. ¿Sí? Acuérdense que venimos de una zona de soporte y resistencia y el precio podría venir a buscar los órdiblos de todo el rango aquí abajo. ¿Sí? Y lo está haciendo desde un bloque de H1. Entonces sus próximas zonas podrían ser estas. Bueno, efectivamente el precio me saca, me estopea por segunda vez. Bueno, yo a partir de ahí decido dejar de operar. Bien. Ahora, podrían haber habido operaciones para hacer cuando el precio ya se decidió la baja. Fíjense, zona de rompimiento de estructura. Ahí, acá el precio me dejaba imbalance. Nosotros podíamos tomar de esa manera una operación y vamos a ver qué es lo que sucede. Yo ya estaba fuera, 14.30 dejé de operar, un stop y medio porque fueron 148 dólares con las comisiones. Bien, no más que eso. Acá se podría haber operado con 3 contratos para el que está en la tarde, esperar esa zona que era la que tenía imbalance y era la que rompía la estructura de la baja. Gaby, pero acá abajo también el precio nos está rompiendo, no importa. Esta zona está desbalanceada y tiene imbalance. El precio podría ir a esa zona antes de seguir cayendo. Bien, la zona que yo esperaba tampoco me la respetó, vino y le tomó liquidez, así que precio bajista totalmente. Y nada, fíjense, el precio rompe la estructura y te deja este alto de acá. Uno dice, bueno, a ver, el precio me acaba de romper estructura y podría venir a esta zona para seguir cayendo. Pero mi fractal anterior, que era con este máximo y este mínimo, el precio nunca llegó al 50%. Esto puede ser una manipulación para que el precio venga a buscar ahí arriba. Y sigámoslos viendo para entender que eso pasa. Voy a ir eliminando bloques para entender el precio, lo que va a hacer. Fíjense, terminó pasándose de largo, exactamente eso, y fue a buscar la entrada con stop en esta zona y TP en esta zona. ¿Sí? Efectivamente, el precio estopea al mundo que estaba posicionado en esta zona,
fue a buscar el imbalance, que imagino que ahora lo va a terminar de cubrir, puede venir a buscar liquidez y demás, pero debería esa ser la orden que yo debo poner. Vamos a ver si el precio le termina de pagar. Esto no lo operé, ya estábamos fuera del mercado, solamente lo muestro para que uno pueda entender qué es lo que puede hacer el precio o qué tan importante es saber de rango balanceado y desbalanceado. Definitivamente el precio termina de romper estructura a la baja y se sigue yendo para abajo. Las intenciones del precio mínimo son venir a buscar este mínimo. Este mínimo que hizo rompimiento en esa zona, que tiene máximo y tiene mínimo ya definido, el precio ya llegó a una zona discount y miren otro detalle. Si yo marco desde el máximo hasta el mínimo, el precio llegó al 79% y reaccionó a la baja perfectamente. Bien, entonces todo eso pasó en el día de hoy. Nosotros nos fuimos con un stop, cuarto stop que tenemos en la semana. No hay problema, en la gestión de riesgo es perfecta y perder toda una semana controladamente no me interesa, no me importa. Yo entiendo que tarde o temprano voy a empezar a tomar las buenas decisiones y voy a empezar a hacer los profits que venía haciendo semanas anteriores. Es simplemente algo que puede pasar y hay que saber asumirlo, hay que saber perder. Ya lo dije hoy en el preanálisis, lo vuelvo a repetir para las personas que no estuvieron. No es saber ganar, no es saber hacer un buen análisis estructural, independiente que lo tengas que saber hacer sí o sí y que lo hagas bien. El 80% del trading es saber perder, ¿sí? El que no sabe perder sobreopera, el que sobreopera cuando gana, gana poco y cuando pierde, pierde mucho y finalmente no se puede convertir en un trader rentable. Bien, dicho esto, ya entiendo que se me está por acabar la data, así que nada, esa fue la operativa de hoy. Hubo para todos los gustos, se pudo comprar, se pudo vender. El precio respetó zonas que nosotros sí teníamos marcadas. ¿Pudimos hacer operaciones en compra? Sí. Por confirmaciones y agresivas, hubo de las dos. ¿Tomamos malas decisiones? Es otra cosa aparte, eso se corrige. Pero la dirección la sabemos y sabemos en dónde el precio podría reaccionar y dónde no. Y el precio, fíjense que llegó al objetivo. Mañana nosotros ya sabemos que el precio acá nos hizo un rompimiento, que este es el máximo. Quizás llegue a esta zona y de acá reaccione y bueno, lo operaremos. Pero mañana se verá. El día de hoy nos fuimos con un riesgo controlado, con unos stop que eran controlados y es lo que pasó hoy. No pasa nada, no pasa nada. Mañana será otro día, la semana que viene será otro día. Así que bueno, eso. Si realmente les gusta este mundo y ustedes quieren cambiar esas 8 horas de trabajo forzoso que hacen afuera de su casa para una empresa y trabajando para alguien, por hacer trading, trabajar 4 o 3 horas por día, ser personas con tiempo y con dinero a su disposición, necesitan aprender a perder. Si no se aprende a perder, no va a haber forma de que alguien los pueda guiar al éxito. Son ustedes mismos los que se tienen que guiar al éxito. Bueno, dejamos este video acá. No se olviden ustedes de suscribirse al canal, que nos ayudan muchísimo. Ya saben que al llegar a 500 suscriptores liberaremos nuestra estrategia 1.2 con los parámetros para que ustedes las puedan backtestear y empezar a utilizar en el caso de que les guste. Solamente necesitamos 97 suscriptores más. Ya estamos en 403. No se olviden del me gusta en los videos y de suscribirse a nuestros canales de comunicación, ¿sí? Que se los voy a dejar en la descripción del video. Y sobre todo en Telegram, así ustedes pueden participar del análisis en vivo que hacemos todos los días a las 10:30 a través de Zoom para entender la dirección del mercado y lo que puede pasar en el día. Bueno, eso es todo. Que tengan ustedes muy buenas tardes y nos vemos nuevamente mañana. Hasta luego.